Sofía? Preguntó una mujer de uniforme beige, inclinándose con una sonrisa forzada. Es hora de subir al avión. Lista. La niña no respondió de inmediato. Solo asintió, bajando la mirada hacia sus zapatos gastados, uno de los cordones desatado. Con movimientos lentos, se levantó y tomó la pequeña mochila que le habían dado en el orfanato. Dentro, solo había un dibujo hecho con crayones, una casa con 3 figuras, 2 altas y una pequeña, todas tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Vamos, cariño, insistió la asistente social, colocándole una mano suave en la espalda. Tus nuevos papás te están esperando allá. Será hermoso. Sofía tragó saliva. Quiso preguntar si allá era muy lejos, si el avión hacía mucho ruido, si ellos también se irían como todos los demás. Pero no dijo nada. En lugar de eso, apretó más fuerte a su osito, al que llamaba señor Silencio, porque él nunca le hacía promesas que no podía cumplir. Al acercarse a la puerta de embarque, el corazón le latía tan rápido que creyó que se le saldría del pecho. Vio a los pasajeros formar una fila larga, impaciente, con rostros cansados y miradas ausentes. Nadie la veía a ella. Solo era una niña más entre cientos. Y eso, de alguna forma, le daba alivio y terror. Sofía, llamó la mujer, ya desde el umbral del túnel de abordaje. No te equadas atrás. La niña dio un paso. Luego otro. El aire dentro del túnel era frío. Olía a plástico nuevo y algo metálico. Al llegar al avión, un hombre alto con uniforme azul marino le sonrió con calidez inusual. Hola, pequeña. Soy Mateus. Estaré contigo durante el vuelo, dijo, agachándose a su altura. ¿Te gusta volar? Sofía negó con la cabeza, casi imperceptiblemente. Yo tampoco al principio, confesó él, con voz suave. Pero luego descubrí que desde arriba, el mundo parece más pequeño, y los problemas, también. Ella lo miró por primera vez a los ojos. Había algo en ellos, una tristeza familiar, como si él también hubiera perdido algo que nunca pudo recuperar. ¿Tienes miedo?, preguntó Mateus, sin juzgar. Sofía asintió, esta vez con fuerza. Una lágrima escapó, pero la secó rápido con la manga del vestido. Está bien tener miedo, susurró él. Pero no estás sola. Yo cuidaré de ti hasta que llegues a casa. Casa, pensó ella. La palabra sonaba bonita, pero hueca. ¿Sería esta vez real? ¿O sería otra promesa que se desvanecería como el humo entró al avión? El ruido de los motores en espera, las luces parpadeantes, las voces apagadas, todo era demasiado. Demasiado grande, demasiado rápido. Buscó su asiento 14B, junto a la ventanilla. Se sentó, abrazó al señor Silencio y cerró los ojos, intentando imaginar que estaba de vuelta en el patio del orfanato, donde al menos sabía qué esperar. Pero entonces, mientras el avión aún no despegaba y los pasajeros seguían acomodándose, algo en su interior se quebró. No fue un pensamiento claro, sino un instinto antiguo. Animal huye. No quería ir a ningún lado si significaba perder otra vez la poca seguridad que le quedaba. Sin hacer ruido, se levantó. Nadie la vio. Todos estaban ocupados con sus propias vidas, sus audífonos, sus periódicos. Ella caminó hacia atrás, pegada a la pared, hasta encontrar una puerta entreabierta que daba al pasillo del personal. Un segundo bastó. Un paso más, y desapareció. En la cabina, Mateus revisaba listas, sonriendo a los pasajeros. Pero cuando llegó al asiento 14B, encontró solo el cinturón abrochado, y el osito de peluche sobre el asiento, mirándolo con ojos de botón. Sofía, llamó, primero en voz baja, luego con urgencia creciente. Nadie respondió. Y ahí, en medio del zumbido de un avión a punto de despegar, comenzó él. ¿Dónde está?, preguntó, más para sí mismo que para nadie. La comisaria jefe, Laura, se acercó con paso firme, su expresión profesional, casi imperturbable. Mateus, el avión debe despegar en 5 minutos. No hay tiempo para esto. Revisa bien, quizás se fue al baño, o se confundió de fila. Él no la miró. Solo apretó el osito contra su pecho, como si buscara un latido dentro de él. No, no es eso. Ella desapareció. No se confundió. Se fue, porque tenía miedo. Laura frunció el ceño, pero antes de responder, una voz suave los interrumpió desde atrás. Ella estaba aquí hace menos de 2 minutos. Era una anciana con cabello blanco recogido en un moño flojo, sosteniendo una taza de té humeante. Sus ojos, claros y profundos, no mostraban pánico, sino una tristeza antigua. Me llamó abuela, dijo, bajando la voz.
Me preguntó si los aviones también tenían miedo cuando volaban. Le dije que no, que solo sentían el viento. Y entonces ella sonrió y caminó hacia la puerta de emergencia trasera. Una mujer con casaco azul la esperaba. La abrazó como si la hubiera estado buscando toda la vida. Mateus sintió que el aire se le escapaba. Casaco azul. Esa frase resonó en su mente como una campana rota. ¿Y usted? No dijo nada. La anciana negó con lentitud. ¿Por qué iba a hacerlo? Pensé que era su madre. O su tía. Algunas niñas tienen historias que no cuentan en voz alta, pero se ven en sus ojos. Laura ya había sacado su radio. Control. Aquí tripulación del vuelo 427. Solicitud de retraso por incidente de seguridad. Una menor ha salido del área de embarque sin autorización. Repito, menor desaparecida. El silencio que siguió fue más pesado que el motor del avión. Mateus cerró los ojos. En su mente, no veía el aeropuerto. Veía otro lugar, un parque lluvioso. Una niña de 6 años con trenzas deshechas corriendo hacia él, gritando: Mateus, espera. Y luego, nada. Solo el eco de su nombre, perdido entre los árboles. Había sido hace 17 años. Su hermana Luciana, desaparecida tras una fiesta de cumpleaños. Nadie la volvió a ver. Los días siguientes fueron una espiral de llamadas, carteles, esperanza que se deshilachaba como tela vieja. Su madre nunca volvió a sonreír. Su padre se encerró en el taller, martillando metal como si pudiera forjarla de nuevo. Y él se convirtió en comisario de vuelo. Porque en el cielo, pensaba, nadie podía perderse. Todo estaba registrado, controlado, seguro. Hasta hoy. Mateus, dijo Laura, esta vez con voz diferente, menos dura. Si ella salió por la puerta de emergencia, debió pasar por el pasillo técnico. Pero ese acceso está cerrado con llave y requiere credencial biométrica. A menos que alguien la ayudara, murmuró él, abriendo los ojos. Y entonces lo supo. No era un secuestro. No era una fuga planeada. Era algo más delicado, más humano, una niña que creyó que el único modo de sobrevivir era desaparecer antes de que la dejaran otra vez. Volvió a mirar el osito. En su costado izquierdo, bordado con hilo rojo, había una palabra apenas visible: confía. Alguien la había cosido allí. ¿Quién? Cuando un escalofrío le recorrió la espalda. No era casualidad. Nada de esto lo era. Voy a revisar las cámaras del pasillo trasero, dijo, entregando el osito a Laura. Si hay alguien con casaco azul, necesito ver su rostro. Ella asintió, pero antes de que él diera un paso, una voz infantil resonó desde el fondo de la cabina. Señor Mateus se dio la vuelta. Una niña pequeña, de unos 5 años, sostenía un papel arrugado. Tenía los ojos húmedos, como si hubiera estado llorando. Ella me dio esto, dijo, extendiendo la mano. Dijo que si tú lo encontrabas, sabrías dónde buscar. Mateus tomó el papel. Era un dibujo: una escalera que bajaba, una puerta con una estrella dorada, y debajo, escritas con letra torpe, 3 palabras: allí donde duermen los sueños. Laura lo leyó por encima de su hombro. ¿Qué significa eso? Mateus no respondió. Ya estaba caminando, porque conocía ese lugar. No en el aeropuerto, sino en su memoria. En el orfanato donde Luciana y él habían pasado los últimos meses antes de que todo se rompiera. Había una sala subterránea, olvidada, donde guardaban los juguetes rotos y los libros sin dueño. Los niños la llamaban el refugio de los sueños perdidos. Y si Sofía había ido allí, entonces no huía del avión. Huía hacia algo que ya había perdido antes. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salir. Cada paso por el pasillo estrecho del avión era un regreso al pasado. Las luces parpadeaban. El zumbido de los motores se volvía más fuerte, como un reloj contando los segundos que le quedaban antes de que el avión despegara, y ella se quedara atrapada en un lugar donde nadie la encontraría. Pero esta vez, él no la dejaría sola. Esta vez, no sería demasiado tarde. Solo tenía que creer que aún quedaba tiempo. Que aún quedaba esperanza. Que, tal vez, algunos sueños no están perdidos, solo están esperando a que alguien los recuerde. De años, colgada al cuello bajo su uniforme, en forma de una pequeña estrella de metal que Luciana le regaló el día antes de desaparecer. Mateus, la voz de Laura lo sacó del recuerdo. El control dice que las cámaras del pasillo trasero están fuera de servicio desde hace 3 horas. ¿Coincidencia? Él negó con la cabeza, apretando el puño. No es coincidencia. Alguien sabía que iba a pasar esto. Se dirigió hacia la salida de emergencia trasera,
ignorando las miradas confusas de los pasajeros que ya habían ocupado sus asientos. El avión vibraba ligeramente, los motores subiendo de tono. Cada segundo era una cuenta regresiva. Si el avión despegaba y Sofía aún estaba dentro del aeropuerto, sería imposible seguirla. No habría rastro. Solo silencio otra vez. Al llegar a la puerta, la empujó con firmeza. Cerrada. Con llave. Pero no cualquier llave, una de esas pequeñas, metálicas, con un símbolo grabado en el centro, una estrella con 5 puntas. La misma que él llevaba al cuello. Con manos temblorosas, la sacó de debajo de su camisa. La acercó a la cerradura. Encajó. Gyro. Un clic suave. La puerta se abrió. El pasillo técnico olía a aceite y humedad. Luces fluorescentes parpadeaban al ritmo de su pulso. A lo lejos, una escalera de metal descendía hacia la oscuridad. Justo como en el dibujo. No puedes bajar ahí, dijo Laura detrás de él, respirando con agitación. Es zona restringida. Si algo pasa, si no voy ahora, algo ya pasó, respondió él, sin mirarla. Y no pienso volver a escuchar el silencio de una niña que se fue sin decir adiós. Descendió los primeros peldaños. El frío le subió por las piernas. En la pared, pegada con cinta adhesiva amarilla, había una nota escrita a mano. Ella no huyó. Solo buscó un lugar donde nadie pudiera romperle el corazón otra vez. Mateus Trego Saliva. Esa letra era igual a la de su madre, años atrás, cuando dejaba mensajes en la nevera para que él no se sintiera solo. No podía ser casualidad. Llegó al final de la escalera. Una puerta de madera vieja, con grietas y pintura desconchada. En el centro, una estrella dorada, pintada con esmalte brillante. Su estrella. La misma que Luciana dibujó en su cuaderno el último día. Gyro el Pomo. La habitación estaba iluminada por una lámpara de pie, suave, como la luz de una velada de verano. Estanterías con juguetes rotos, libros sin portada, muñecas con cabellos deshilachados. En el centro, sobre una manta desgastada, Sofía dormía acurrucada, el señor silencio apretado contra su pecho. Su rostro, aunque sereno, mostraba las huellas de lágrimas secas. Y junto a ella, sentada en una silla de madera, una mujer mayor con el cabello gris recogido en una trenza larga. Vestía un casaco azul, el mismo del relato de la anciana, y en sus manos sostenía un álbum de fotos abierto. Cuando Mateus entró, ella levantó la mirada. Sus ojos no eran extraños. Eran familiares. Sabía que vendrías, dijo, con voz suave, casi un susurro. Luciana siempre dijo que tú encontrarías el camino, si alguna vez volvías a escuchar el silencio de una niña. Mateus se quedó inmóvil. El aire se detuvo. Su nombre, Luciana, salió de los labios de esa mujer como si fuera una bendición. ¿Quién es usted? Ella cerró el álbum lentamente y lo colocó sobre sus rodillas. Me llamo Elena. Fui la cuidadora del orfanato San José, hace 17 años. Y también, fui la última persona que vio a Luciana viva. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. No pudo hablar. Solo avanzó, paso a paso, hasta arrodillarse junto a Sofía. Le acarició el cabello con delicadeza, como si temiera despertarla. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí?, preguntó, sin apartar la vista de la niña. Elena suspiró, mirando el álbum. Porque ella no es la primera. Ni la última. Hay niños que no desaparecen. Simplemente se esconden donde el mundo ya no los busca. Y este lugar, hizo un gesto amplio, es el refugio de quienes aún creen que alguien vendrá a buscarlos. Mateus levantó la vista. ¿Y por qué me eligió a mí? Elena sonrió, triste pero serena. Porque tú fuiste el único que nunca dejó de preguntar dónde. Mientras todos decían ya no hay esperanza, tú seguías buscando en los rincones donde otros no miraban. Y Sofía, ella te vio hoy. Te vio cuando nadie más la veía. Y supo que tú entenderías su miedo. En ese momento, Sofía abrió los ojos. Lentamente. Sus pupilas se enfocaron en Mateus, y por primera vez, no hubo miedo en ellas. Solo reconocimiento. ¿Tú, también perdiste a alguien?, preguntó, con voz apenas audible. Mateus asintió, sintiendo como algo se rompía dentro de él, no de dolor, sino de liberación. Sí, mi hermana. Se llamaba Luciana. Tenía 6 años. Un día, salió a jugar, y nunca volvió. Sofía lo miró largo rato. Luego, con movimientos lentos, sacó de su mochila un sobre pequeño, sellado con cera roja. Lo entregó a Mateus. Ella me dio esto, dijo.
Dijo que si algún día encontraba a alguien que escuchara el silencio, se lo diera. Mateusz rompió el sello. Dentro, una hoja de papel amarillenta. Y en ella, una frase escrita con tinta azul, la misma que usaba Luciana cuando dibujaba en su cuaderno Si me pierdes. No me busques en el mapa. Busca en el lugar donde el miedo se convierte en coraje. Allí estaré esperando, contigo. Y debajo, una firma L. El corazón de Mateusz latía tan fuerte que creyó que lo oirían desde el avión. Porque eso no era un adiós. Era una promesa. Una invitación. Elena se levantó, tomando su bolso. El tiempo se acaba, dijo, mirando hacia la escalera. El avión despegará en menos de 10 minutos. Si quieres llevarla contigo, debes decidir ahora. Mateusz miró a Sofía. Ella lo observaba con los ojos llenos de una pregunta sin palabras. ¿Vas a dejarme otra vez? No respondió con palabras. Se inclinó, la tomó en brazos, ligera como una pluma, frágil como un sueño, y apretó su mejilla contra la suya. No, susurró. Esta vez, no te suelto. Y comenzó a subir la escalera, con Sofía aferrada a su cuello y el sobreaún en su mano, mientras el zumbido del avión se convertía en un rugido que no era a su pecho, junto al corazón, como si fuera un talismán. ¿Vamos a volar?, preguntó ella al fin, con voz apenas audible, casi un susurro que se deshacía antes de llegar a sus oídos. Mateusz no respondió de inmediato. Miró hacia atrás. Por encima del hombro la puerta de madera con la estrella dorada aún estaba abierta, y Elena permanecía allí, en la penumbra, observándolos con una expresión que no era tristeza, ni alegría, sino reconocimiento. Como si estuviera viendo cumplirse algo que llevaba décadas esperando. No vamos a volar ahora, dijo él, ajustando su agarre. Pero sí vamos a ir juntos. A donde tú quieras. Ella asintió, sin soltarlo. Y entonces, algo cambió en su postura. Como si una parte de ella hubiera decidido confiar. No por obligación. Por elección. Al llegar al nivel superior, el zumbido del avión ya era ensordecedor. Las luces del pasillo parpadeaban con mayor intensidad, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. Laura los esperaba junto a la puerta de emergencia, con el rostro tenso, el radio en la mano. Mateusz, el control acaba de autorizar el despegue. En 3 minutos. Si no estás dentro para entonces, te quedarás aquí. Y ella también. Él no vaciló. Entonces vamos ahora. Pero antes de cruzar el umbral, Sofía levantó la cabeza y miró hacia el interior del avión, donde las filas de asientos brillaban bajo la luz tenue. Sus ojos se detuvieron en el asiento 14B, vacío, con el cinturón aún abrochado. Y entonces, algo en ella se quebró. No lloró. Solo cerró los ojos, como si estuviera recordando algo que no quería revivir. ¿Qué pasa?, preguntó Mateusz, bajando ligeramente la voz. Ella tragó saliva. Antes de subir, me dijeron que si no me comportaba bien, me devolverían al orfanato. Que nadie quiere a una niña que no habla. Y cuando entré al avión, escuché el ruido de los motores y pensé que iba a ser como antes. Que iban a decirme que no servía. Que me dejarían otra vez. Mateusz sintió que el mundo se detenía. No era solo miedo lo que ella sentía. Era abandono anticipado. Una niña que ya había aprendido a desaparecer antes de que la dejaran. Ir. No vas a ser de vuelta, dijo él, firme, pero con suavidad. Nadie te va a dejar esta vez. Ni yo. Ni ellos. Ni el mundo entero. Sofía lo miró. Y por primera vez, sus ojos brillaron con algo más que cautela, con esperanza. Una chispa pequeña, frágil, pero indestructible. ¿Y si no soy buena? ¿Buena para qué?, preguntó él, deteniéndose frente a la entrada del avión. Para ser amada, porque eso no se gana con buenas notas o con sonrisas perfectas. Se gana con estar aquí. Con seguir respirando. Con tener el valor de esconderte, y luego volver a salir. Ella inspiró profundamente. Y entonces, con movimientos lentos, sacó de su bolsillo una pequeña hoja de papel arrugada. La extendió hacia él. Esto es para ti, dijo. Lo escribí mientras esperaba. Mateusz la tomó. Era un dibujo, un avión volando sobre un mar azul, con 2 figuras en la ventana. Una grande, con alas dibujadas en la espalda. Y una pequeña, sosteniendo un osito. Debajo, en letras torcidas pero firmes, había escrito: gracias por no dejarme caer. Sus ojos se humedecieron. No podía hablar. Solo asintió, guardando el dibujo junto al sobre de Luciana, como si fueran 2 piezas de un mismo rompecabezas que por fin empezaba a encajar. Entraron al avión.
El ambiente era distinto ahora. Los pasajeros ya estaban sentados, algunos leyendo, otros durmiendo, otros mirando por la ventanilla como si el cielo fuera la única respuesta posible a sus preguntas. Pero Mateusz no vio a nadie más. Solo a Sofía, que caminaba junto a él, con la cabeza alta, aunque sus manos seguían temblando ligeramente. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, mientras él la guiaba hacia la fila 14. A casa, respondió él, sin dudarlo. A tu casa. No la que te dieron. La que tú eliges. Se detuvieron frente a la 114B. Sofía lo miró, como si fuera un lugar sagrado. Luego, con cuidado, colocó el señor silencio sobre el reposabrazos. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó. No quiero ir a otro lado. Mateusz se agachó a su altura. Este es tu asiento. Y si quieres, puedes quedarte aquí toda la vida. Nadie te moverá. Ella asintió, y por primera vez, sonrió. No fue una sonrisa grande. Fue pequeña, tímida, como la primera flor que brota tras un invierno largo. Pero fue real. Justo entonces, una voz familiar resonó desde el pasillo. Mateusz. Era Elena. Había subido al avión sin que nadie la viera entrar. Llevaba una maleta pequeña y una chaqueta gris sobre el brazo. Sus ojos brillaban con una calma que solo tienen quienes han vivido suficiente dolor para convertirlo en sabiduría. ¿Viene con nosotros?, preguntó Sofía, sorprendida. Elena se acercó, se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. No voy con ustedes, cariño. Voy tras ustedes. Porque alguien tiene que asegurarse de que el camino esté limpio, y que nadie vuelva a perderse en el silencio. Mateusz la miró, confundido. ¿Qué quiere decir? Elena sonrió, y por primera vez, su rostro mostró algo que él reconoció: vergüenza. No de culpa, sino de haber guardado un secreto demasiado tiempo. Hace 17 años, Yana desapareció. No fue un accidente. Ni un secuestro. Ella decidió irse. Porque tenía miedo. Miedo de que tú también la dejaras, como lo hicieron los demás. Y yo la ayudé a escapar. Le di un lugar seguro. Un refugio. Pero no pude protegerla para siempre. Algo cambió. Algo que no entendí hasta hoy. Mateusz sintió que el aire se volvía denso. Su voz salió ronca. ¿Qué pasó? Elena bajó la mirada, como si las palabras pesaran demasiado. Ella no murió, Mateusz. Se fue, y comenzó una nueva vida. Lejos. Pero nunca olvidó tu nombre. Y cada año, en el aniversario de su partida, dejaba una carta en el refugio. Para ti. Para que supieras que seguía viva. Que te extrañaba. Que te perdonaba. Un silencio absoluto cayó entre ellos. El avión vibraba bajo sus pies. Las luces parpadeaban. Y en medio de todo eso, Mateusz sintió como algo dentro de él se reorganizaba, como si huesos rotos volvieran a encajar. ¿Dónde está ahora?, preguntó, con la voz quebrada. Elena sacó de su bolso una fotografía pequeña, en blanco y negro, ligeramente desgastada. La entregó a Sofía, quien la tomó y la mostró a Mateusz. En la imagen, una joven sonreía frente a una ventana con flores. Tenía los mismos ojos oscuros, la misma forma de sonrisa. Y en su mano, sostenía un osito de peluche, idéntico al de Sofía. Se llama Luciana Vargas, dijo Elena. Vive en una pequeña ciudad costera, trabajando en una biblioteca infantil. Dice que cada niño que entra allí es un recuerdo de ti. Mateusz no pudo hablar. Las lágrimas corrían sin permiso, calientes, liberadoras. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de retorno. De una historia que creyó cerrada, ahora abriéndose otra vez. Sofía lo miró, y sin decir nada, tomó su mano y la apretó con fuerza. ¿La vamos a ver?, preguntó. Mateusz asintió, y por primera vez en 17 años, sintió que el futuro no era un abismo, sino un camino iluminado. Sí, susurró. Vamos a verla. Juntos. En ese instante, el intercomunicador del avión emitió una voz calmada. Pasajeros, por favor, abrochen sus cinturones. El vuelo 427 está a punto de despegar. Mateusz ayudó a Sofía a sentarse. Ella se acomodó, apoyando la cabeza en el reposacabezas, y cerró los ojos. Pero antes de dormirse, murmuró. ¿Crees que el cielo sabe que estamos aquí? Él se sentó junto a ella, tomó su mano y la apretó contra su pecho, donde el sobre de Luciana y el dibujo de Sofía descansaban como promesas vivas. El cielo no necesita saber, respondió, con voz tranquila. Porque nosotros ya lo sabemos. Y mientras el avión comenzaba a rodar por la pista, acelerando poco a poco, Mateusz miró por la
ventanilla y vio cómo el sol se ponía detrás de las nubes, pintando el horizonte de oro y rosa. Y en ese instante, comprendió algo que había buscado toda su vida. No era necesario encontrar a Luciana para sentir que seguía viva. Ella estaba allí, en cada niño que se escondía por miedo, en cada adulto que seguía buscando, aunque nadie creyera, en cada mano que se extendía cuando el mundo decía no vale la pena. Y ahora, con Sofía dormida a su lado y el viento golpeando suavemente la cabina, Mateo supo que el verdadero viaje no era el que acababa de comenzar. Era el que había estado esperando 17 años para continuar. Porque algunas desapariciones no son finales. Son pausas. Y el silencio, a veces, es solo el espacio entre una pregunta y su respuesta. El avión ascendió. Y en lo alto, donde el aire es más fino y el tiempo se dilata, Sofía soñó con una. Ella dormía profundamente, la cabeza apoyada en su hombro, el señor silencio aún aferrado a su mano. Pero no era un sueño tranquilo. Sus cejas se fruncían ligeramente, sus labios movían palabras inaudibles, y de vez en cuando, un leve temblor recorría sus dedos. Como si su mente siguiera corriendo por caminos oscuros, buscando algo que aún no había encontrado. Mateus no podía dormir. Cada latido de su corazón resonaba con el eco de las palabras de Elena: ella está viva. Y te espera. Pero también con otra pregunta, más oscura, que no se atrevía a formular en voz alta porque Luciana nunca volvió, que la había mantenido lejos todo este tiempo y sobre todo, ¿qué había cambiado ahora para que ella, después de 17 años, decidiera que era el momento de regresar con cuidado? Sacó el sobre de Luciana del bolsillo interior de su chaqueta. No lo abrió. Solo lo sostenía, sintiendo el peso de las palabras no dichas, de los años acumulados entre dos hermanos separados por el miedo y la esperanza. ¿Estás pensando en ella?, preguntó una voz suave junto a él. Era Laura, quien había tomado asiento en la fila de atrás, sin que él lo notara. Llevaba una taza de té humeante y una expresión que ya no era de escepticismo, sino de curiosidad genuina. Sí, respondió él, sin mirarla. En Luciana. En Sofía. En por qué el mundo insiste en hacer que los niños desaparezcan, no porque los roben, sino porque les tienen miedo. Laura se quedó en silencio un instante. Luego, bajó la voz. Cuando tenía 12 años, perdí a mi hermana menor en un centro comercial. La buscamos toda la noche. Al final, la encontramos sentada en una tienda de juguetes, mirando un oso de peluche que se parecía al suyo. No había escapado. Solo había querido esperar en un lugar donde nadie la presionara a ser fuerte. Mateus la miró por primera vez desde que subieron al avión. ¿Y qué le dijiste? Laura sonrió, triste pero cálida. Le dije: no tienes que correr para que te quieran. Solo tienes que estar aquí. Y desde ese día, aprendí que muchas veces, lo que llamamos desaparición, es solo un niño pidiendo ayuda en el único idioma que sabe: el silencio. Mateus asintió, sintiendo cómo esa frase se clavaba en su pecho como una llave que giraba en una cerradura olvidada. Sofía no huyó, murmuró. Solo buscó un lugar donde pudiera respirar sin miedo a ser juzgada. Laura asintió, y entonces, con gesto deliberado, sacó de su bolso una pequeña tableta y deslizó la pantalla hacia él. Antes de que despegáramos, revisé los registros del aeropuerto. Hay algo que no te conté. Mateus frunció el ceño. ¿Qué? La mujer con el casaco azul no aparece en ninguna cámara. Ni en el acceso, ni en los pasillos, ni siquiera en la zona de seguridad. Pero hay una excepción: una grabación de baja resolución, tomada desde una cámara de mantenimiento, a las 1742. Muestra a una figura entrando por la puerta trasera del terminal, y llevando consigo una maleta con una etiqueta especial. ¿Qué etiqueta? Laura acercó la pantalla. En la imagen borrosa, se distinguía una etiqueta blanca con letras azules: Refugio San José, Archivo 7. Mateus sintió que el aire se le escapaba. Ese archivo es el que usábamos en el orfanato para guardar los objetos personales de los niños que eran adoptados. Pero nunca hubo un archivo 7. Ese número no existía. Laura lo miró directamente. A menos que alguien lo creara después. Un escalofrío le recorrió la espalda. Porque eso significaba una cosa: alguien dentro del sistema sabía. Alguien había preparado el camino. No para ocultar a Sofía, sino para llevarla a un lugar específico. Un lugar que ya conocía. Justo entonces, Sofía se removió en su sueño. Abrió los ojos, lentamente, como si emergiera de un río profundo. Sus pupilas buscaron las de Mateus, y en ellas no había miedo. Solo una pregunta silenciosa. ¿Tú también tienes una estrella?, preguntó,
señalando el colgante que él llevaba bajo la camisa. Él asintió, sin hablar. La mía está en el bolsillo del vestido, dijo ella, y con manos temblorosas, sacó una pequeña estrella de metal, oxidada, con el borde desgastado. La encontré cuando limpiaba el armario del orfanato. Había una nota pegada para quien la busque con el corazón abierto. Mateus tomó la estrella. Era idéntica a la suya. Incluso el mismo diseño 5 puntas, con un pequeño hueco en el centro, como si estuviera hecha para encajar con otra. ¿Quién te la dio? Ella negó con la cabeza. Nadie. Estaba allí, como si siempre hubiera estado esperándome. En ese instante, el avión entró en una zona de turbulencia ligera. Las luces parpadearon. Sofía se aferró a su brazo, pero no con pánico, con confianza. Y entonces, algo ocurrió. Desde el compartimento superior, una pequeña caja de cartón se deslizó suavemente y cayó al suelo, justo frente a ellos. No era un objeto perdido. Estaba colocado, con intención. Mateus se agachó y la levantó. Era una caja antigua, con bordes desgastados y una cinta roja atada en forma de lazo. En la tapa, escrita a mano, una sola palabra: recuerda. Sofía inhaló bruscamente. Es la misma caja que vi en el refugio, susurró. La que Elena guardaba detrás del estante de los libros rotos. Mateus desató la cinta con manos firmes. Abrió la tapa. Dentro, no había documentos. And hay fotos. Solo un pequeño reloj de cuerda, detenido a las 317. Y debajo, una hoja de papel con una única frase: el primer paso hacia casa no es caminar. Es decidir que mereces llegar. Y en la esquina inferior derecha, una firma: LV Luciana Vargas. Mateus cerró los ojos. El reloj seguía detenido. Pero él ya no necesitaba que marcaran la hora. Sabía cuándo era el momento de volver. Fuera, las nubes se desgarraban, dejando ver un cielo oscuro salpicado de estrellas. Y en medio de ese vasto silencio, Sofía tomó su mano y susurró. ¿Crees que ella nos estará esperando? Con un oso de peluche nuevo. Mateus sonrió, por primera vez desde hacía 17 años, sin dolor ni carga. Solo paz. No lo sé, respondió. Pero si sé una cosa esta vez, no vamos a perder el camino. Porque algunas estrellas no brillan en el cielo. Brillan en el corazón de quienes siguen buscando, aunque el mundo diga que ya no queda nada que encontrar. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos, sus dedos aún entrelazados con los de él, como si temiera que, si soltaba, el tiempo volviera a detenerse. ¿Por qué ahora?, preguntó ella, su voz apenas un hilo. ¿Por qué el reloj? Empezó a andar ahora. Mateus no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó la mirada hacia la ventanilla. Fuera, las nubes se habían deshecho, y bajo ellas, el mar brillaba como una lámina de plata bajo la luz de la luna creciente. El avión volaba sobre la costa occidental, rumbo a una ciudad cuyo nombre aún no conocían, pero cuyo destino ya sentían en la piel. Porque alguien decidió que era hora, dijo al fin, con voz baja. No porque el mundo esté listo, sino porque nosotros lo estamos. En ese momento, Sofía se incorporó un poco, y con movimientos lentos, metió la mano en el bolsillo de su vestido. Sacó algo pequeño, envuelto en papel de seda azul. Lo desplegó con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado. Era una llave, de metal antiguo, con un diseño intrincado: una estrella en el centro, rodeada de pequeños círculos entrelazados, como anillos de memoria. La encontré esta mañana, susurró, antes de subir al avión. Estaba dentro del osito, en el forro, y había una nota escrita en el interior de la oreja para quien escuche el silencio y no tenga miedo de responder. Mateus tomó la llave. Pesaba más de lo que parecía. Frío al tacto, pero con un leve calentamiento en el centro, como si hubiera estado guardada cerca del corazón de alguien. ¿Y sabes para qué es?, preguntó Laura, inclinándose desde el asiento trasero, su voz ahora cargada de una atención que ya no era profesional, sino personal. Sofía negó con la cabeza, pero sus ojos brillaban con una certeza que no venía de la razón, sino de la intuición. No sé qué abre, pero sé dónde está. Mateus la miró expectante. En el refugio, dijo ella. Detrás del estante de los libros rotos, hay una pared falsa. La toqué ayer, cuando me escondí. Sonaba hueca, como si hubiera una puerta detrás. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateus. No era posible. El refugio había sido clausurado hace años. Nadie tenía acceso. Ni siquiera Elena lo mencionó. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Ella bajó la mirada,
jugueteando con el borde del papel de seda. Porque tenía miedo de que, si te lo decía, dejarías de creer en mí. Que pensarías que inventaba cosas. Que era solo una niña con demasiadas historias en la cabeza. Mateus sintió que algo dentro de él se rompía, no de dolor, sino de comprensión. Ella no había huido por miedo al avión. Había huido porque creía que, si contaba la verdad, nadie la creería. Nunca voy a dejar de creerte, dijo él, colocando la llave en su mano pequeña. Porque tú no inventas historias. Tú recuerdas lo que el mundo intenta olvidar. En ese instante, el intercomunicador emitió una voz tranquila. Pasajeros, en unos minutos iniciaremos el descenso final. Nuestro destino Aeropuerto Internacional de Valle Serena. La hora local es 2147. Valle Serena. El nombre le sonó familiar. No por los mapas, sino por las cartas que Elena había mencionado. Luciana vivía allí, en una calle llamada Calle del Olivo, según el último registro que había encontrado en el